Nuestra sociedad secularizada puede y debe ser un nuevo areópago para anunciar al Dios desconocido. ¿Por qué? Porque, y esta es la otra cara, si quieren, de nuestra sociedad secularizada, estamos asistiendo a una vuelta de la religión. Una vuelta fragmentaria, difusa, confusa, multiforme, ambivalente, pero ahí está. Es verdad que la secularización ha eliminado ciertas formas de presencia de la religión en nuestro mundo occidental, pero también es verdad que asistimos a un reencantamiento, a una vuelta a lo sagrado. Así lo dicen Grillo, Gellner o Luckmann y Belach, un desplazamiento de lo sagrado. Esto se comprueba al detectar formas de religión regresivas, pero también retorno de la espiritualidad. Lo que más se publica y vende en librerías es sobre espiritualidad. La secularización no es un destino de irremisible pérdida de la dimensión religiosa, sino, a veces, el síntoma de una mala adecuación a las condiciones socioculturales contemporáneas. La secularización no es una negatividad de la que hay que defenderse. No hablo del secularismo, sino de la sociedad secular, de la sana laicidad. Es un reto, un desafío, una oportunidad para una nueva evangelización. La cuestión de Dios tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido hablar de Dios en nuestra sociedad secularizada? Tiene sentido hablar expresamente de Dios, porque Dios constituye el sentido. Tiene sentido porque Dios constituye el sentido último, pleno y definitivo de la vida. En Dios encuentran sentido a sus vidas los últimos de la sociedad y de la historia, los pobres, los marginados, los desprestigiados, los enfermos y los abandonados. Dios da sentido a las situaciones últimas de la vida. Solo Dios puede esclarecer el misterio de tantos sinsentidos, sufrimientos y de la misma muerte. Solo en Dios alcanzan pleno cumplimiento las esperanzas de la humanidad. Solo Dios puede garantizar que el asesino no tendrá la última palabra. ¿Cómo hablar de Dios en nuestra sociedad secularizada? Me permito, siguiendo el tema que ya el Santo Padre Benedicto XVI ha anunciado públicamente, el tema para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de 2012, a saber, silencio y palabra, camino de evangelización. El lema es silencio y palabra, camino de evangelización. Propongo hablar de Dios, siguiendo este lema, con palabras, silencios e imágenes relevantes y significativas, que sean relevantes y significativas hoy. Es decir, que transformen a las personas y a nuestra sociedad secularizada según el plan de salvación de Dios, ya que, como también decía el Papa Benedicto en la Spe Salvi, el mensaje cristiano que anunciamos no es solo informativo, sino performativo, es decir, transformador de nuestra vida, con aquello que decimos y anunciamos. Primero, palabras. ¿Qué es mejor, una palabra o una imagen? Una imagen vale más que 1000 palabras, pero una palabra sugiere 1000 imágenes. No hay que contraponer palabras a imágenes. Lo que se trata es de que ambas sean expresión de la palabra de Dios en persona, como nos decía el sínodo de los obispos sobre la palabra, Jesucristo. Nuestras palabras pueden ser inadecuadas o adecuadas. Ciertamente hay palabras inadecuadas para hablar de Dios. Por ejemplo, cuando se presenta a Dios como un adversario o un rival del hombre. O, por ejemplo, cuando se presenta a Dios como un mero guardián del orden público y legitimador de estrategias sociopolíticas del tipo que sean. Cuando se reduce Dios a un Dios funcional, tapagujeros. O cuando se presenta a Dios como un Dios ocioso,
Hoy mucha gente prefiere y vive el deísmo, un Dios ocioso, y ya que estamos en la cultura del ocio, hay gente que le apunta a Dios al ocio para que nos deje tranquilos en la vida. Sin embargo, el Dios de Jesucristo está presente en nuestra vida. Por eso, hablar bien de Dios comporta que nuestras palabras sean reflejo de la palabra de Dios en persona, Jesucristo. En la Biblia aparece muchas veces el silencio, los silencios de los humanos y los silencios de Dios. Pero no se trata del silencio que ven ahí, no es ese, un callar, no decir nada, no. Es la actitud de confianza, de esperanza, de apertura a Dios como misterio que está más allá de nuestras palabras y conceptos. Aquí también San Agustín lo expresa muy bien. A diferencia de tradiciones religiosas como la judía o las orientales, creo que los cristianos a veces hablamos demasiado de Dios y quizás lo hacemos usando demasiadas palabras. Y nos olvidamos de que hemos de hablar de Dios también con los silencios, con las narraciones, con las imágenes, con el testimonio de vida, de tantas y tantas formas, con parábolas, etcétera, como aparece en la Biblia. Dicen de un famoso políglota que sabía muchas lenguas, fulanito habla muchas lenguas, sabía 8 o 9 idiomas, pero no escucha en ninguna. Y sin embargo, en la tradición cristiana hay una teología apofática del silencio, desarrollada por los místicos. Es una pena que se reduzca solo a los místicos. Piensen que hoy en día la gente tiene miedo al silencio. Va siempre por las calles con el MP3, MP4, estos medios, incluso en el monte, en el mar. Hay un miedo al silencio, porque el silencio es camino de trascendencia. El silencio es fundamental, porque es una experiencia de trascendencia hacia ese Dios, misterio. Y el misterio de Dios se sugiere, se indica, se gusta. No podemos atraparlo con la palabra, pero se nos hace presente en el silencio. Miren el silencio. El silencio no es un no hablar, no es el silencio del no saber nada de Dios, ni mucho menos. No es el silencio budista del gran vacío, no es el silencio administrativo del quien calla otorga. Es el silencio de la oración, de la vida espiritual, el silencio que nos abre al misterio, el silencio de la humildad, el silencio creativo y recreativo, la cena que recrea y enamora de San Juan de la Cruz, la mirada silenciosa de los que se aman. Es el silencio que nos lleva a la profundidad del misterio. Imágenes, narraciones, símbolos para presentar la cuestión de Dios. Las imágenes, no solo televisivas, cibernéticas, en general las imágenes, son muestra de lo que Abraham Moles llamaba la cultura mosaico, que no es la cultura de Moisés, la cultura mosaico. Mientras la cultura tradicional era limitada en conocimientos, pero organizada, estructurada, la cultura mosaico actual se caracteriza por el desorden, la dispersión, el caos aleatorio. Resumiendo, podríamos decir que la cultura mosaico, que es la que vivimos, se caracteriza por potenciar lo sensorial, lo narrativo, lo dinámico, lo emotivo, lo sensacional. Pues bien, ante esta sociedad en la que domina la iconocracia o iconoesfera, ¿cómo presentar la cuestión de Dios? Primero, no debemos contraponer, sino integrar palabra e imagen. Las dos son necesarias. Y esto lo saben muy bien los especialistas en catequesis. El universo de las imágenes es dinámico, el de las palabras más estático. La imagen privilegia la inmediatez sensorial, visual, auditiva. El libro, la palabra, privilegia la reflexión. El lenguaje verbal hoy es necesario, porque hay una pérdida hoy de capacidad, de desarrollo de la capacidad conceptual, abstractiva. Lo solemos ver. La palabra privilegia el conocer, la imagen el reconocer. Por tanto, hemos de integrar ambas. Segundo, conciliar emotividad y racionalidad.
El educador cristiano y el profesor no ha de ser un mero transmisor de saberes o de doctrinas, sino que tiene también que introducir a las personas en las narraciones, en las celebraciones. Y en ese sentido hemos de recuperar hoy la fuerza de los hechos celebrativos, de la oración, de la narración cristiana que llega al corazón. Todas las narraciones, los símbolos, ¿no?, en la religiosidad popular y en tantas formas donde se anuncia a Dios de una manera muy significativa, más de lo que pensamos. Y tercero, presentar los contenidos doctrinales sobre Dios, por un lado con una integridad doctrinal y a la vez con una dimensión narrativa icónica. Y por eso hoy necesitamos más que nunca la cuestión de Dios, porque ciertamente el cristianismo hoy puede y debe aparecer como una cultura alternativa que pueda saciar la sed de trascendencia, de justicia profunda, de vida eterna de tantas y tantas personas que sufren hoy porque no son capaces de desarrollar esta dimensión. Y nos lo está diciendo la psicología y muchas ciencias sociales. El Dios cristiano hoy nos puede liberar también de la tecnocracia y del consumismo deshumanizador. Y ya voy a las conclusiones. Tres conclusiones. Primera, en nuestra sociedad secularizada, lo sagrado y lo religioso se reconfiguran. Por un lado se seculariza lo sagrado, es verdad. Por otro lado se sacraliza lo secular, también. Pero una sociedad secular es expresión de la necesaria, justa y relativa autonomía de las realidades temporales, Gaudium et Spes 36, que ha de distinguirse, como he dicho antes, del secularismo, que es una ideología que pretende eliminar de la vida social y pública todo tipo de legítima y necesaria expresión religiosa. Segunda conclusión. En una sociedad secularizada es donde tiene sentido, como decía, quizás más que nunca, hablar de Dios, para evitar el reduccionismo funcionalista, la supeditación del individuo al sistema, el empobrecimiento espiritual de los valores. Hay que hablar de Dios explícitamente y del Dios de Jesucristo para ofrecer una espiritualidad humanizadora frente al materialismo hedonista, consumista e insolidario. Una espiritualidad vigilante ante las idolatrías deshumanizadoras. Una espiritualidad que aporte fe en una trascendencia personal y que potencie la dimensión de apertura a lo de algún modo absoluto que está presente en todas las personas en la sociedad secularizada, para que las personas tengan sentido pleno, último y definitivo. Y tercera, un discurso teológico que articule las dimensiones de la analogía, la dimensión del logos, la capacidad de saber argumentar, la comunicación de la experiencia de la fe, la dimensión del símbolo y hacerlo todo ello de una manera significativa. Que anunciemos a Dios, pero a un Dios a quien hay que invocar antes de hablar sobre Él. Y esta antorcha, he querido poner esta antorcha porque me parecía que podía ser una imagen del santo de hoy, Santo Tomás de Villanueva. Una antorcha. Ojalá todos seamos antorchas. ¿Por qué digo esto? Porque, y termino con esta anécdota, los primeros padres de la Iglesia acostumbraban a distinguir entre aquellos cristianos que tenían sabiduría, conocimiento, y aquellos otros cristianos que, además de conocer las verdades cristianas, estaban iluminados. Los que tenían sabiduría y conocimiento eran como las personas que llevaban una antorcha en la oscuridad e iluminaban el camino. En cambio, quienes estaban iluminados eran como las personas que no llevaban la antorcha en la mano, sino que ellas mismas eran antorcha.